Petra se halla en el corazón del desierto de Jordania, al final de un serpenteante abismo de 3 kilómetros. Una ciudad asombrosa tallada en la roca, cuyo origen se remonta a la noche de los tiempos, embrujada por las leyendas de Moisés, por los cruzados y Lorenz de Arabia. Pero, ¿quién construyó aquellas enormes tumbas esculpidas, hoy desoladas en medio del calor desértico? ¿Cómo pudo prosperar una gran ciudad en medio de semejante naturaleza solitaria? Soy John Rhys Davis. Acompáñenme en los descubrimientos de los secretos de la Ciudad Roja. A continuación en Arqueología. Durante siglos, los cañones del desierto jordano eran el hogar de las tribus beduinas independentistas acérrimas, que protegían los secretos de Petra del mundo exterior. Las enormes tumbas talladas en roca fueron los hogares de pastores y mercaderes, mientras la identidad de los antiguos constructores pasó a ser leyenda. Los estudiosos de Occidente no conocían las ruinas desérticas hasta que un investigador aventurero, el suizo John Burckhardt, se atrevió a internarse en esas tierras. Fue el primer europeo que las pisó desde las cruzadas. Burckhardt se abrió camino en el inhóspito país en el calor abrasador del verano de 1812. Su guía le orientaba con recelo, temeroso de ser visto por las tribus locales enemigas. Pero el emplazamiento resultó estar desierto. Después de tomar apuntes rápidos y pergeñar unos bocetos de las magníficas tumbas talladas en roca, Burckhardt se apresuró a seguir su camino. John Burckhardt pasó solo unas horas en el lugar, pero su libro de viajes, que tuvo tanta difusión, creó la leyenda de la ciudad perdida y abrió un interrogante ante el misterio de Petra. ¿Quién había construido aquellas tumbas y templos esculpidos en roca? ¿Qué había sido de ellos? Ahora finalmente el misterio empieza a dilucidarse. Los secretos de la Ciudad Roja. Las ruinas embrujadas de Petra yacen en el desierto del sur de Jordania, a medio camino entre el Mar Muerto hacia el norte y el antiguo puerto de Aqaba del Mar Rojo hacia el sur. Las huellas de los últimos habitantes se remontan por lo menos a 8000 años de antigüedad, y el sinuoso cañón está impregnado de leyendas bíblicas. Su nombre local es Wadi Musa, el Valle de Moisés. A 3 kilómetros de la ciudad, el cañón se estrecha en un desfiladero vertical amurallado llamado Sik. El arqueólogo Philip Hammond de la Universidad de Utah ha excavado en Petra durante casi 40 años. Esto es Sik, una zanja de casi 3 kilómetros que atraviesa la montaña. Ello convertía a Petra en una ciudad prácticamente impenetrable para cualquier enemigo. El folclore local explica que fue creada gracias a la varita mágica de Moisés cuando golpeó la roca para proveer de agua a los israelitas. Aunque la grieta era un fenómeno natural, proporcionó a la antigua ciudad una cantidad casi milagrosa de agua. Estos canales abiertos albergaban entonces unas cañerías de cerámica que transportaban agua a la ciudad desde las cisternas talladas en roca al borde del cañón. Cuando los cruzados visitaron Petra en la Edad Media, los monjes del lugar les guiaron hacia zonas relacionadas con las historias del Antiguo Testamento, sobre Moisés y el faraón. Y también la tumba tallada más compleja de Petra, el Café, o el tesoro del faraón. Susurraban: la urna de la gran tumba contiene el oro del faraón, aunque esté esculpida en piedra maciza. La urna muestra las hendiduras de las balas de los beduinos, balas que fueron disparadas con la vana esperanza de agrietar la urna y hacerse con el oro del faraón. Durante más de un siglo, después de la arriesgada caminata de Burckhardt, las tribus hostiles hicieron del lugar un emplazamiento peligroso para los arqueólogos y surgieron miles de teorías y conjeturas al respecto.
En Petra, donde quiera que miremos, pueden observarse más de 800 monumentos laboriosamente esculpidos en las murallas de los cañones. Muchos creen que Petra es la ciudad de los muertos, un lugar de desolación a donde las tribus nómadas se dirigieron para celebrar rituales funerarios, mientras que durante el resto del año peregrinaban por el desierto cobijados en tiendas. Existe mucha gente que en el pasado decía que Petra era una ciudad muerta, el sepulcro de una antigua cultura. El problema era, evidentemente, que hasta hace relativamente poco tiempo no se llevaron a cabo muchas excavaciones. Hoy estamos empezando a conocer las villas y bañeras y el templo, cuyo descubrimiento indica que era una ciudad con mucha actividad. ¿Número? Vamos a por la del medio de la zanja. Durante los últimos 2 veranos, un equipo de la Universidad de Brown ha excavado en los que antaño habían sido los templos más imponentes de Petra, que se remontaban a la época de Cristo. La directora del equipo se llama Marta Joukowski. ¿Es una ciudad de vivos? ¿Es una ciudad de muertos? Se trata más bien de una ciudad de vivos en lo que se refiere al culto, concretamente en esta parte de la ciudad. El templo era parte de un complejo sagrado tan grande como un estadio de fútbol, ubicado al lado de la calle principal de Petra. Una fontanería elaborada alimentaba los baños de agua, agua que se utilizaba evidentemente para los rituales sagrados. La parte delantera del templo se sostenía sobre 4 columnas gigantes, cada una de ellas de casi 2 metros de diámetro. El edificio al completo debía estar formado por 6 pisos. Todas las columnas estaban rebozadas de estuco o yeso, lo que les daba un color blanco. Probablemente era un templo blanco. Y en este ambiente rosa rojizo, el templo destacaba de forma extraordinaria por su belleza y grandiosidad. Las tiendas se encontraban a lo largo de la calle principal, junto con otros templos grandiosos, y había un enorme anfiteatro. Pero únicamente este edificio, la supuesta casa de la hija del faraón, sobrevivió a los innumerables terremotos que años atrás condujeron al centro de la ciudad a la ruina. Con todo, cientos de tumbas esculpidas en roca sobrevivieron y en ellas los detalles arquitectónicos conservan pistas que nos revelan la identidad de los constructores. Para quien quiera que observe los fragmentos de esta escultura tan bella y misteriosa, las similitudes con la Roma y la Grecia clásica se hacen evidentes. Algunos estudiosos negaron que los antepasados de los árabes hubieran creado semejantes maravillas. Se dijo que las tumbas fueron obra de los invasores romanos, sirios o egipcios. Pero esto no hacía más que provocar la siguiente pregunta. ¿Por qué razón los romanos, o quien quiera que fuese, habían escogido vivir en este valle tan desolado? Tal vez en las tumbas esté la respuesta. A diferencia de los sofisticados pasadizos de las pirámides egipcias, una tumba de Petra es simple.
Se trata únicamente de una habitación individual dentro de la cual se halla un alargado nicho con forma de ataúd que contiene al muerto. Dentro de la habitación, unos bancos alargados esculpidos en la propia roca se extienden a cada lado. Habiendo visto tumbas con una distribución parecida en Alejandría y otros lugares, estas habitaciones eran seguramente los lugares donde se celebraban los banquetes funerarios. En estas importantes ocasiones, los invitados se reclinaban en los bancos y comían. Cuanto más espléndida la tumba, más opulento era el banquete. Las tumbas estaban esculpidas de arriba a abajo. Los arqueólogos han encontrado en la roca los agujeros que antaño albergaban el andamiaje de madera. Originalmente, la parte exterior de las tumbas estaba enyesada, pintada y con los nombres de los muertos inscritos en ella. De las innumerables inscripciones que entonces identificaban las tumbas, solo permanecen 2 de ellas. Están escritas en un lenguaje conocido como nabateo. Una de las cosas en la que los arqueólogos están de acuerdo es que los nabateos fueron los constructores de Petra. Todo lo demás, quiénes son, de dónde vienen y cómo llegaron a construir una metrópolis tan próspera en pleno desierto, es un tema de debate. La Biblia explica que Petra se llamaba Sela, o Roca, y que era la capital de los antiguos edomitas, uno de los tantos estados menores que brotaron a lo largo del valle del río Jordán. Pero los edomitas se desplazaron, y en su lugar aparecieron los misteriosos nabateos. Originalmente eran pastores y mercaderes nómadas del norte de Arabia, pero se instalaron en Petra y desde entonces lograron el monopolio del mercado de uno de los productos más valiosos del mundo antiguo. El historiador griego Teodoro nos proporciona otra pista crucial. Mientras que existen muchas otras tribus que utilizan el desierto como pasto, los nabateos son un pueblo mucho más rico, pues la mayoría de ellos acostumbran a llevar incienso y mirra y distintas clases de especies de las más valiosas, hasta el mar. La mercancía más preciada era el incienso, la amarga resina de olor dulce de este árbol que florece en las estribaciones más remotas de Omán y del sur de Arabia. Era más que un lujo. Se creía que el embriagador olor del incienso quemado curaba infecciones, era bueno para la salud y proporcionaba placer a los dioses. Petra ocupaba el lugar perfecto para controlar el comercio de incienso y especies. Las caravanas de camellos empezaban su recorrido en los puertos del sur de Arabia y recorrían el desierto atravesando Petra, dirigiéndose a los puntos de venta del Mediterráneo en Alejandría y Antioquía. Petra era algo más que un oasis. En este lugar, los intermediarios se enriquecieron gracias al comercio. En pocas generaciones, el árido desfiladero se convertiría en una metrópolis próspera, un cruce de caminos vital para el comercio, la arquitectura y la religión. Arqueólogos como Philip Hammond han demostrado que la apariencia actual de Petra, desolada, es engañosa. Fuera del centro de la ciudad, prácticamente todos los valles y cañones de alrededor de Petra están cubiertos de cuevas naturales y otras cuevas que han sido restauradas en los tiempos antiguos y modernos. Originalmente, gran parte de estas constituían la morada de los nabateos, y en las pocas de ellas que se ha excavado han aparecido los ejemplares más comunes de ollas, cacerolas, platos y cuencos que se suelen usar en la actualidad. Estas cuevas se extienden por toda la zona en sentido descendiente, a cada lado y en cada nivel a lo largo de todas las montañas. Las casas del centro de la ciudad fueron excavadas. Eran moradas convencionales con una cocina, una despensa, algunas piedras de afilar y otros objetos de uso corriente. Encontramos una figura muy interesante, una mujer sentada con una trenza reposando sobre su espalda y vestida con prendas de la época. La gran parte del material que encontramos en la casa estaba relacionado con trabajos de la mujer. Esto nos hace pensar que, como los hombres llevaban las caravanas, había un gran número de mujeres que mantenían la casa y hacían funcionar la ciudad mientras los hombres estaban fuera. Pero, a pesar de que tenemos muchas huellas de la vida diaria de los habitantes de esta civilización, siguen habiendo misterios ocultos. ¿A qué dioses o diosas rendían culto? ¿De dónde procedían sus creencias y aquel extraordinario estilo de sus tumbas y templos? Durante décadas y décadas, los estudiosos habían vivido en el desconcierto.
Cuando excavaba el templo más grande, más tarde llamado el Templo del León Alado, Hammond encontró una imagen asombrosa de una divinidad femenina. Tal vez era Al-Uzza, la diosa de las fuentes y del agua, que otras veces se había mencionado en inscripciones propias de los nabateos. El dios jefe se llamaba Dushara, el dios de las montañas. Se construyeron muchos santuarios y altares de sacrificio en las cumbres de las colinas alrededor de Petra en su honor. Mientras que los dioses de los nabateos eran particularmente locales, sus maestros escultores estaban claramente influenciados por las relaciones que mantenían con las civilizaciones griega y romana. Podemos observar una gran cantidad de arte ecléctico, un poco de griego y romano clásico, un poco de egipcio y mucho de aquello que los nabateos pensaban que el arte debería ser. Así que no podemos basarnos en los cánones del arte clásico para este tipo de arquitectura en concreto. Dejemos pues que los nabateos aporten sus propias innovaciones. Tenemos 11, 13 y 58. En las ruinas del templo, Hammond encontró los talleres de los escultores y pintores de Petra. En ellos había dos cuerpos aplastados por los escombros tras el desmoronamiento, las únicas víctimas del antiguo terremoto hasta ahora encontradas en Petra. Este terremoto es una de las catástrofes fechadas con más precisión de la antigüedad. Existe un manuscrito que explica que los dos impactos más importantes ocurrieron el lunes 19 de mayo, 363 después de Cristo. La mitad de Petra fue arrasada. La metrópolis estaba entonces en auge y el terremoto supuso una destrucción considerable de la ciudad. Las estructuras de las edificaciones religiosas y de las viviendas más relevantes nunca más fueron reconstruidas. En 1990 se descubrió una inmensa iglesia cristiana del 500 después de Cristo aproximadamente. A pesar de que el resto de Petra pasaba por tiempos difíciles, la iglesia fue lujosamente decorada. El suelo, un mosaico de unos colores despampanantes que ilustra las 4 estaciones, constituye uno de los mosaicos mejor elaborados del período bizantino. El arqueólogo Bigmeon Fiamma supervisa las excavaciones de la iglesia. Una de las características más interesantes de la iglesia que hemos excavado es la magnífica decoración interior que ostenta. Es bastante incompatible con aquello que conocemos de la Petra de esa época. Deben de existir diferentes motivos que expliquen este hecho. Probablemente los peregrinajes a la población vecina, Jebel Harun, el lugar donde el profeta Aarón fue enterrado según la tradición cristiana. Es muy posible que estos peregrinajes aportaran ciertos intereses y beneficios a los constructores de esta iglesia. Pero esta última época de opulencia no duraría mucho. En el año 551 después de Cristo, la ciudad fue golpeada por otro terremoto. La iglesia se quemó y se desmoronó. Bajo los escombros se conservó algo extraordinario, unos manuscritos de papiro con escritos todavía inteligibles. No nos esperábamos un descubrimiento semejante. Los papiros los encontramos con una espesa capa de cenizas y carbón vegetal sobre el suelo de esta misma sala. Seguramente ocurrió lo mismo con el fuego que incendió la iglesia, que debió destruir los archivos de papiro de la habitación vecina. Los papiros quedaron completamente carbonizados. No obstante, debido al clima tan particular que tiene Petra, se han conservado relativamente bien. Es decir, son frágiles, pero no se deterioran. Y el trabajo de conservación que seguimos aplicando con ellos probablemente nos permitirá leer el contenido de los documentos al completo. Sorprendentemente, a pesar de que están completamente carbonizados, las cartas son perfectamente legibles. El lenguaje que se utiliza en los pergaminos que hemos desenrollado es el griego. Es el conocido como periodo bizantino griego. Pero a pesar del lenguaje extranjero, los nombres propios que se mencionan en los pergaminos pertenecen a Petra.
Sus nombres son puramente nabateos. Esto nos indica que ciertos elementos de la cultura nabatea perduraron e incluso pervivieron en el periodo cristiano, en el periodo bizantino. Por lo que ya tenemos determinada información que contribuirá a nuestro conocimiento de la cultura nabatea y de la cultura romana bizantina de Jordania. Para entonces, Petra se había convertido en un remanso de paz. Aún así, sus mosaicos demostraron que seguían siendo un lugar de un refinamiento y belleza artísticos muy especial. Durante más de 5 siglos, los artesanos de Petra habían prosperado en su árido cañón y habían creado una arquitectura, una escultura decorativa y unos mosaicos únicos, constituyendo además el crisol de varias culturas mediterráneas gracias a su estilo propio y original. Desde entonces, su legado, estas ruinas encantadas, han estimulado la imaginación de escritores, pintores y viajeros. Petra es un lugar único, y no solamente por sus restos arqueológicos, sino por su ubicación natural, un marco verdaderamente atractivo. Por lo tanto, creo que Petra, como emplazamiento arqueológico, debería despertar más interés entre los estudiosos. Se tendría que realizar más trabajo de investigación, un esfuerzo a nivel internacional, todo ello dirigido a dilucidar todos los misterios que esconde. Salman Farhat, responsable de Petra, comparte la opinión de que la ciudad es de una importancia considerable. Petra es importante para los jordanos y para el mundo entero porque es patrimonio de la humanidad. Creo que el mundo entero tiene que participar en la protección y conservación de Petra. Uno de los mayores desafíos para los conservadores de la ciudad de Petra ha sido la lucha contra los vientos devastadores y los fenómenos climatológicos y geológicos que han ido causando la aparición de grietas y fisuras. Se están elaborando grandes cantidades de estudios al respecto. Todavía queda mucho por descubrir. La ciudad no ha hecho más que empezar a revelar sus riquezas arqueológicas ocultas. Ahora está claro que los nabateos no crearon Petra como una ciudad para los muertos. El esplendor de su marco y las obras maestras de los escultores de las tumbas siguen maravillando a todos aquellos que viajan al lugar. Las ruinas encantadas de Petra siempre han despertado pensamientos románticos y teorías disparatadas. Pero ahora, gracias a la arqueología, sabemos que los arquitectos de Petra eran gente orgullosa y autosuficiente, que hicieron prosperar su propia civilización entre las tierras desérticas de Arabia. Petra ha dejado de constituir un símbolo del pasado.